Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto el día de hoy, jueves 30 de enero del año 2014. Hoy en Informa TV estaremos viendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga un nuevo parto que se da a las afueras de un hospital en Oaxaca. También estaremos viendo que inicia funciones la Coordinación Nacional Antisecuestro de nuestro país. En otra información le estaré dando a conocer que la inversión hacia América Latina y el Caribe subió un 18% en año 2013. También le daré a conocer que Save the Children cifra en 1/3 los niños españoles que se encuentran en riesgo de pobreza. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. Con la publicación del decreto de creación de la Coordinación Nacional Antisecuestros en el Diario Oficial de la Federación, el día de ayer miércoles dio inicio la nueva institución que tendrá por objeto coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las dependencias responsables de la seguridad pública del gobierno del gobierno federal, de los gobiernos estatales y del gobierno del Distrito Federal. Como se informó este pasado martes, al frente de la dependencia habrá un coordinador, tarea que la Secretaría de Gobernación encomendó a Renato Sales Heredia. El director de Quejas y Canalización de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Pablo Loredo Ollervides, informó que en 2013 se registraron 5 quejas por hechos violatorios a los derechos humanos en los operativos antialcohol, todas correspondientes al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 4 de estas quejas consisten en señalamientos de inconformidad por los resultados de la aplicación de alcosensor y por los malos tratos al momento de retener a una persona y sancionarla. La última denuncia se registró a fin del año 2013 y se trata de una persona que se quejó de una detención arbitraria y de una lesión que los oficiales asignados a este operativo le causaron en una vía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició de oficio una queja para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos de una mujer que dio a luz afuera de un hospital en Huajuapan de León, Oaxaca. En un comunicado de prensa, el organismo dijo que, de acuerdo con reportes de medios de comunicación, esta mujer acudió al Hospital General Pilar Sánchez Villavicencio y con el argumento de que aún le faltaban horas para el alumbramiento, le fue negada la atención médica. El próximo mes, la Comisión Pro Observancia de los Derechos Humanos en La Laguna realizará su primer ciclo de conferencias para escuelas primarias. En el programa serán difundidas las garantías universales y se capacitará a las y los menores en temas de la Declaración de los Derechos Humanos. No obstante, uno de los principales temas que serán revisados en las conferencias con los estudiantes de primaria será el acoso escolar conocido como bullying e incluso el abuso de parte de profesores. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla trabajará con ediles electos de 5 municipios de la Sierra Mixteca para actualizar sus bandos de policía y gobierno y así evitar agravios a sus habitantes o a quienes transiten por tales regiones. Durante la jornada laboral del día de ayer que se realizó en el municipio de Izúcar de Matamoros, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Adolfo López Vadillo, acordó con los alcaldes electos, así como con los representantes de los presidentes electos, que en breve iniciarán las actividades de modernización. Esto es lo que sucede a nivel nacional. Es momento de ir a nuestra sección de entrevista. El día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con la licenciada Isabel Herrera, quien es la directora general de quejas de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California. Los dejo con esta entrevista y regresamos con más información después de esta.
Hola, ¿qué tal? Está usted escuchando y viendo totalmente en vivo el noticiero Derecho Humanista Informa TV. Y en este momento me encuentro comunicándome vía telefónica con la directora general del Departamento de Quejas de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, la licenciada Isabel Herrera, a quien saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Gracias. Bueno, pues me gustaría comenzar preguntándole qué es lo que está haciendo ahorita la Comisión en materia de promoción y protección de los derechos humanos allá en Baja California. Mira, para empezar, gracias a tu auditorio por permitirnos estar con ustedes y comentarte que nosotros somos una comisión estatal, nosotros somos una Procuraduría de Derechos Humanos. Por otro lado, en este momento el Procurador Nuestro León de la Novela ha instruido a su personal técnico para que acuda a diversas escuelas en este trimestre, empezando el día de hoy, para detectar abusos en contra de menores en las primarias y también dar capacitación en materia de derechos humanos a los niños que se encuentran en las escuelas. Este va a ser un programa piloto que está iniciando, que pretende por primero sensibilizar a los maestros, padres de familia, de los derechos y deberes que también tienen los niños y las niñas, pero también la responsabilidad que tiene sociedad y gobierno y la Procuraduría de Derechos Humanos en la protección de los niños. Eso es por un lado. Sí. Por el otro lado, estamos con un programa ya permanente desde hace más de un año que significa que cada 2 semanas o bien cada 15 días la Procuraduría de Derechos Humanos ha realizado una serie de acciones, entre ellas a favor de los migrantes, de darles alimentos cada 2 semanas, con el fin de por lo menos darles ese día alimento a los migrantes, pero también visualizar la problemática social que tenemos en el Estado, que es clave, que es significativa, ya que, como usted sabe, nuestro canal, lo conocido comúnmente como el Bordo, tenemos más de 2,000 migrantes ahí, ¿no? Que todos los días permutan y más de una vez salen, pero regresan. Entonces, estamos ayudando con la autoridad, con el gobierno del Estado, pero también hemos sido los primeros en puntualizar y visualizar esta problemática social que tanto aqueja. No nada más a los migrantes, a los que están ahí con la necesidad, sino a toda la sociedad, porque es un tema que acoja y que preocupa a todos los californianos. Correcto. Bueno, licenciada, regresando un poquito al primer tema que me comentó al programa de los derechos de la capacitación en cuanto a las niñas y niños en escuelas. Platíquenos, me dice que son 3 meses, ¿verdad? Los primeros 3 meses de este año y que comienzan el día de hoy o ya comenzaron. Ya comenzamos. De hecho, acabamos de terminar con una escuela en condición muy precaria que se encuentra en la zona este de la ciudad. La zona este, para los que no nos conocen totalmente nuestro estado, la ciudad de Tijuana es uno de los lugares más poblados en nuestro estado de California y donde existe el mayor número de población. Eso trae como consecuencia que las escuelas alejadas tengan mayor necesidad, porque es donde se acentúa la gente que viene de los diferentes estados de la República, que vienen de tránsito y poco a poco se convierten en residentes. Lo que estamos tratando no solamente es visualizar los derechos de las niñas y de los niños, también sus deberes, sino que esas escuelas que no han sido atendidas adecuadamente por el gobierno en razón de estructura, maestros y todo lo que conlleva la educación, se empiecen a atender. Queremos ser un punto de lanza de las ciudades marginadas en los lugares que muy poca gente se ve. No pretendemos que este tema de escuela es un tema de fotografía nada más, para lo que queremos que los niños y las niñas cada día sean mayor protegidos y que todo el mundo le entre. Pocas palabras, queremos que gobierno, ciudadanos, padres de familia, visualicemos que tenemos que mejorar nuestra educación de todo tipo para que logremos tener mejores niños sin drogas, mejores niños como ciudadanos, cuando son grandes y mejores en este país, y especialmente en nuestro estado de California, ¿no? Claro. Me comentaba que aparte de poder instruir a estos niños en materia de derechos humanos, podrán también detectar cualquier abuso que estos niños estén sufriendo por parte de, no sé, de compañeros, familiares, maestros. Niños inclusive, ¿no? Ajá. Nosotros ahorita tenemos un equipo de capacitación y un equipo de psicología
que nos permite darnos un acompañamiento con nosotros que somos abogados. Porque si bien es cierto, tenemos experiencia empírica de la problemática, no hay como los expertos en la materia. Eso nos ayuda no solamente a detectar, a coadyuvar con la autoridad. Entonces, quedamos muy ciertos en lo siguiente: si conocemos un asunto de abuso, hay que denunciarlo, hay que dar acompañamiento a las víctimas y a los padres de familia, y brindar certeza y protección, que los maestros que se atreven a coadyuvar y a denunciar estos hechos también se sientan protegidos en sus derechos humanos y que no vaya a existir ningún tipo de represalia. Por eso también tenemos pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de California y con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, en especial con la Unidad de Violencia Doméstica, que es quien también en un momento dado están alertas a cualquier llamado nuestro. No es algo aislado, no es algo improvisado. Tenemos un mecanismo, una ruta precisa que nos va a auxiliar para quien nos necesite. Muy bien, bueno, pues está totalmente interesante el conocer un poco de lo mucho que están realizando allá en Baja California. Y bueno, pues a mí me gustaría, si usted me lo permite, volver a conocer nuevamente los resultados que les han ofrecido estos 3 meses, que les van a ofrecer estos 3 meses de capacitaciones a las niñas y los niños con este programa piloto que ustedes comenzaron el día de hoy. Y si me lo permite, bueno, pues podremos seguir comunicándonos próximamente para saber más acerca de lo que están haciendo. Pues muy bien, gracias, con mucho gusto. Nosotros pretendemos sacar una publicación derivada de estas visitas, para que influyan en políticas públicas. Claro. Y si es necesario, en la modificación de normas en favor insisto, de los niños y niñas de nuestro estado, ¿no? Porque la obligación constitucional y legal de la Procuraduría de Derechos Humanos es la protección y defensa. Y en este momento nosotros queremos priorizar con un grupo o un sector muy vulnerable, que es la niñez. Y muchas gracias por recibirnos. Así es, licenciada. Bueno, pues por mi parte no queda más que agradecerle y felicitarle por el arduo trabajo que están haciendo allá y esperando próximamente volver a contactarnos. Muy amable, gracias. Al contrario, agradezco su atención. Que tenga usted una excelente tarde. Gracias. Bien, usted acaba de escuchar a la licenciada, licenciada Isabel Herrera, quien es directora general del Departamento de Quejas de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Ya estamos de nuevo con ustedes para presentarle lo que sucede a nivel Iberoamérica. En Colombia, la Defensoría del Pueblo Regional Quindío solicitó al Centro de Menores Infractores La Primavera en Montenegro, así como al Hospital San Vicente y el Universitario San Juan de Dios de Armenia, informes y dictámenes médicos tras la muerte de un adolescente quien permanecía en ese centro para adolescentes. Cabe señalar que el pasado miércoles 22 de enero, este joven de quien les hablo, manifestó que se sentía enfermo y fue atendido primero en el centro de menores. Sin embargo, el pasado domingo 26 de enero fue trasladado al Hospital San Vicente por complicaciones médicas y posteriormente remitido al Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia, donde lamentablemente perdió la vida. Ante los dignatarios que asisten a la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebra en La Habana, Cuba, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su reconocimiento a la región de América Latina y el Caribe por los avances logrados en la reducción de las desigualdades más graves y en solucionar de forma pacífica los conflictos, así como por la voluntad de compartir sus experiencias en materia de protección social, salud y de educación. El
El defensor del pueblo de Perú, Eduardo Vega Luna, reiteró su rechazo a todo intento de utilizar menores de edad en marchas o manifestaciones públicas, ya que dijo ponen en riesgo el derecho a la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, el funcionario de Derechos Humanos recomendó a los padres de familia a no llevar a los menores de edad a las marchas que pueden derivar en acciones violentas que vulneren, como le dije, los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. El defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Otalora Gómez, reiteró a la Corte Constitucional su recomendación de prorrogar el plazo que impulsó a la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, para resolver las peticiones de reconocimiento de mesadas a sus afiliados y ponerse al día con los retrasos. Así lo advirtió durante una reunión de seguimiento que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo, a la cual citó al presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, y al gerente liquidador del ISS, Gilberto Quinche. Esto es lo que sucede a nivel Iberoamérica. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Es momento de que usted y yo conozcamos lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. La ministra británica del Interior, Theresa May, confirmó esta semana en el Parlamento que el Reino Unido acogerá a varios cientos de refugiados sirios, especialmente a los más vulnerables como víctimas de la tortura o la violencia sexual. La ministra hizo una comparecencia en la Cámara de los Comunes para explicar la decisión del gobierno de David Cameron de responder a las necesidades humanitarias de las víctimas de la guerra que se vive en Siria. Continuando con otra información, le comento que un documento divulgado el día de ayer miércoles por la UNESCO señala que un 10% del gasto mundial en enseñanza primaria se pierde en educación de mala calidad, que no garantiza que las niñas y los niños aprendan, por lo que uno de cada 4 escolares de países pobres no es capaz de leer una oración completa. Esta es una de las revelaciones del informe denominado Seguimiento a la Educación para Todos, publicado por este Fondo de la ONU, que enfatiza la urgencia de que los países impulsen la formación de profesores para mejorar el nivel educativo en los menores. Según un estudio de Save the Children, el 33.8% de las niñas y los niños españoles, es decir, 2.82 millones, viven en riesgo de pobreza o exclusión social debido a que sus familias sufren problemas de alimentación, vivienda o carecen de recursos para comprar materiales escolares. La organización presentó el día de ayer un informe en el que eleva a 45.6% el riesgo de pobreza para las y los menores que viven en familias monoparentales, cifra que asciende a 57.6% en el caso de los niños cuyos padres no alcanzaron la educación secundaria. Otra información, le doy a conocer que el flujo de inversión extranjera directa hacia América Latina y el Caribe mantuvo durante el año pasado la tendencia creciente de los 3 anteriores y superó en un 18% al registrado en el año 2012, según los datos más recientes divulgados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, por sus siglas como la UNCTAD. Cabe destacar que el total de las inversiones foráneas que recibió la región de América Latina y el Caribe alcanzó los 294.000 millones de dólares el año pasado, un nivel similar al que se registró en Europa. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó en los términos más enérgicos el asesinato de 3 empleados de una televisora en Pakistán y un periodista en Irak, y urgió a las autoridades de ambos países a tomar medidas para la seguridad de los profesionales de la información.
Lina Bokova recordó que los responsables de estas muertes deben ser procesados e insistió en las necesidades de proteger a los profesionales de la información para avanzar en el derecho fundamental a la libertad de expresión de la sociedad en su conjunto. Cabe destacar que con estos asesinatos suman 8 los trabajadores de medios muertos en Pakistán y 16 en Irak de enero del año 2013 hasta el día de hoy. Eso es lo que sucede en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y como siempre le agradezco que usted haya estado con nosotros. Lo esperamos mañana viernes con más información. Hasta entonces.